Regio presenta Regio a las 6. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Regio a las 6, el programa de entrevistas a los personajes con la información que todos necesitamos. Hace 8 días fue el día del río Bogotá y nosotros como Regio no podíamos dejar pasar esta fecha. Aunque tarde, tenemos un invitado muy especial de Villapinzón, donde nace este afluente, el más importante del centro de nuestro país. Este invitado es nadie más y nadie menos que el guardián del páramo de Guacheneque, el lugar donde nace el río Bogotá. Vamos a saludar a don Vidal González, como él lo acostumbra a hacer a las personas que visitan este gran paraíso natural. Tío, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, tío, para servirle y en lo que yo pueda. Cuéntemelo todo. Don Vidal, ¿hace cuánto usted está como guardabosques de este lugar tan hermoso? A ver, mi nombre es Vidal González López y en primer lugar, en segundo lugar, pues yo llevo ya ahorita en noviembre, ya cumplo 30 años de estar cuidando y protegiendo el páramo de Guacheneque, donde nace el río Punza o Bogotá, donde son las 8.900 hectáreas de reserva natural y donde nacen no solo el río Punza o Bogotá, sino el río Muencha, el río Guanachas y el río Paila. Esos son los 4 ríos que nacen allá en el páramo de Guacheneque. Cuéntenme. Don Vidal, ¿cómo era ese páramo hace unos 30 años? Y yo sé que usted es villapinzonense, cuando usted era niño también visitaba el páramo. ¿Cómo era ese páramo y cómo ha cambiado a través del tiempo? Bueno, a través de la historia de nuestro páramo de Guacheneque en ese tiempo, cuando yo era niño, inclusive cuando yo estaba cuidando mis ovejas allá en el Alto de Santa Bárbara, en ese tiempo donde cuando me acuerdo yo cuando habitaba el oso de anteojos, el lincillo, el venadito de cola blanca, todos los otros habitaban en ese páramo y era un páramo donde verdaderamente era muy conservado, era un páramo donde flotaba el agua que nace arriba, allá en el Alto de la Calavera, y era en ese tiempo, yo me acuerdo del río, que era un río caudaloso, un río bastante crecido cuando llovía, y en primer lugar. Y en segundo lugar, pues había mucha trucha en ese tiempo, las nutrias y todo eso que yo conocí en ese río. Y era, ya le digo, un páramo bastante frondoso en lo de la vegetación nativa, como los relejones, como los gaques, como los raques, como los encenillos, como los charnes, como los guayabos, los patechulos, los granizos, bueno, toda esa vegetación nativa que existe allá, los relejones, todas esas especies nativas, las 272 especies nativas que se encuentran allá en ese páramo de Guacheneque, los musgos, las barbojas, o todo eso donde son las colchas hídricas, donde fluye el agua y fluye la vida. Bueno. Tío, y cuénteme, ¿qué era lo que hacían los niños de esa época cuando iban al páramo de Guacheneque? Me imagino que hay historias muy hermosas de esos tiempos. Bueno, yo le comento por lo menos en primer lugar lo del caso mío. Yo cuando yo era niño, inclusive yo allá en el cuidado de mis ovejos,
que yo cuidaba. Al pie de los relojones, pues ya hacía mis pesebres, me ponía a jugar, ¿no? Lo que uno veía en la casa cuando mis padres hacían sus pesebres bueno, para hacer las festividades de Navidad. Y entonces yo allá me ponía a hacer los pesebres ahí, jugando como dicen, con la misma naturaleza. Y, y, y haciendo esas monerías que los antiguos nos enseñaban en ese tiempo y, y nos daban esa cátedra de lo del cuidado, por lo menos del páramo, como lo decía mi abuelo. Hay que cuidar y proteger mucho la naturaleza porque de ella es donde nosotros vivimos y existimos, y por eso tenemos que cuidar y proteger nuestro páramo. Y lamentablemente yo digo, hoy día es una tristeza de la gente que no tenemos conciencia y no tomamos ese placer de descubrir la riqueza que fluye en nuestro páramo y la riqueza que nosotros encontramos allá en nuestro páramo de Guachaneque. Don Vidal, para usted, ¿qué es lo más bonito del páramo? ¿Qué es lo más bonito que queda? No le entendí la pregunta, cuénteme. ¿Qué es lo más bonito del páramo? Pues lo más bonito del páramo es precisamente la vegetación nativa y, y lo de la riqueza, ya repito, lo de la riqueza que fluye o que está fluyendo allá de cómo es el agua, como esos manantiales que brotan y que desprenden allá de donde está la laguna del valle, de donde nacen esas fuentes hídricas. Eso es lo más bonito. Y lo uno, la paz, la armonía, la alegría que se siente allá, estar en esa naturaleza, en ese páramo, porque allá, perdóneme, pero ni ruidos, ni contaminaciones de nada. Y, es decir, se siente uno como feliz, como contento, como alegre de ver esa bella naturaleza que nosotros podemos descubrir allá en nuestros páramos. Don Vidal, cuénteme ahora cómo ha sido el cambio del páramo de Guacheneque. Usted me contaba que encontraba infinidad de animales. De hecho, está el Pozo de la Nutria en honor a las nutrias que se encontraban en algún momento allí en el páramo. ¿Cómo es el cambio y en qué momento fueron desapareciendo los animales? Mire, desgraciadamente, por culpabilidad del hombre, e inclusive del turismo que ha estado llegando allá, han ido desapareciendo toda esa fauna que existía allá. Y lo otro, por lo menos yo me dio una alegría hoy son 8 días, precisamente hoy son 8 días que estuve allá en, en el páramo de Guacheneque, dándome una vuelta y visitando ese páramo, y encontré eran las 3 de la tarde cuando yo fui allá y cuando entré, y encontré unas huellas de una pantera y con su cría, que, que venían saliendo allá de la laguna, y ellos creo que posiblemente esos animalitos en este momento se encuentran ahí en lo de la reserva natural que no ha sido tocada por el hombre al lado de Suatama. Y, y es porque esos animalitos están llegando o, digamos, comenzando a llegar. ¿Por qué? Porque por lo menos gracias a esta epidemia que llegó a nuestro país, y ya inclusive se prohibió la entrada de tanta gente allá a ese páramo, y veamos cómo está volviendo la naturaleza, cómo está volviendo la fauna a donde era su hábitat. Y entonces eso es una alegría que por lo menos para mí, cuando yo encontré esas huellas muy fresquitas, que eso fue por la mañana, que yo creo que cuando cruzaron esos animalitos, y sentí esa alegría tan enorme
veamos quiénes los que estamos destruyendo, quiénes somos los que estamos perjudicando, contaminando y, y, y haciendo prejuicios en contra de la naturaleza, si no es el hombre, si no es inclusive, yo creo que a través del turismo somos los que estamos, como dicen, ahuyentando nuestra fauna, nuestra naturaleza que nosotros tenemos allá en esa riqueza que Dios nos ha creado. Don Vidal, conozco que tiene historias de los indígenas ancestrales de allí, del páramo de Guacheneque. Yo quiero que me cuente alguna de esas historias, si no todas, pero bueno, el tiempo no nos va a alcanzar, de lo que acontecía en tiempos anteriores. Miren, yo me recuerdo por lo menos los muiscas, cuando mi papá era joven y era fletero, él subía desde aquí de Villapinzón, cuando era el tren de pasajeros y llegaba la mercancía aquí a Villapinzón, y en ese tiempo tenían sus mulas, sus machos, que eran los de mucha fuerza, y ahí en esos animales llevaban toda esa mercancía que llegaba a distintos municipios, por lo menos el caso de Úmbita, el caso de Chinavita, el caso de Pachavita, y de Timaná, y mi papá, ellos se encontraban con esos indígenas, inclusive ellos, mi papá por lo menos cargaba un mostrario ahí en una tejida, en una mochila que llevaban ahí, y los indígenas ahí le preguntaban a mi papá de la mercancía que llevaban, a ver qué le podían vender a ellos. Y mi papá sacaba el muestreo y mire, esto es lo que llevamos aquí, y ahí hacían el cambio, el trueque. Ellos, por esos amigos indígenas, les daban era esmeraldas y oro, por lo menos a mi papá, ¿no? Ese era lo que llamaban el cambio del trueque. Y mi papá les daba lo de la mercancía que llevaban. Por un lado. Por otro lado, lo de la historia de lo de la laguna, ellos donde hacían sus rituales, donde hacían sus homenajes al agua, a la Pachamama, como ellos llamaban y como ellos tenían allá en esos páramos donde ellos habitaban. Eso era eso fue lo que yo conocí, y eso fue lo que mi papá, mis abuelos que me contaban, todas esas historias que habían antes, como dicen, de entrar de Guadalajara, y en ese tiempo por lo menos existía los reales o el centavo, pero esa gente pues obviamente pues no conocían ese dinero o esos reales que habían, sino ya hacían, lo que hacían era del cambio del trueque. Y lo uno y lo otro, y ellos, ¿qué hacían allá los amigos indígenas? Que eran los rituales, los pagamentos, que hacían cuidándose sus encantos allá en lo de la laguna. Por eso esa laguna fue inclusive salada, inclusive por mi padre, por algunos antiguos, echándole la sal a esa laguna que para Manzal y calmar el agua, porque la gente que cruzaba muy cerca, esa laguna los seguía, los perseguía y se los olvidaba. Eso es lo que hacía esa laguna. Y los amigos indígenas, eso era lo que cuidaban y conservaban esas lagunas, esos páramos donde ellos habitaban. Bueno. Don Vidal, entonces, ¿qué se hicieron los indígenas? ¿En qué momento empezaron a salir de este lugar? Ellos inclusive comenzaron a salir desde cuando comenzaron a echar esa carretera por la vía para Úmbita, y desde ese tiempo, eso hace unos 60, 70 años, y desde ese tiempo fue cuando ya pues esa gente ya se comenzaron a salir de su territorio, porque la gente, como dicen, la gente española, los fueron sacando, los fueron amedrantando de ese lugar o de ese hábitat donde ellos habitaban. Bueno, cuéntame, don Vidal, ¿cómo es un día de don Vidal cuando va allí al páramo? Pues es un día muy feliz, muy alegre, muy armonioso, muy contento,
y mucha felicidad. ¿Por qué? Porque allá se siente mucha paz y mucha alegría, no hay ruido, no hay contaminación, no hay nada de que lo esté perturbando a uno la felicidad que uno vive en ese santo páramo, como lo llamo yo. Bueno, Ujú. Pero ¿qué es lo que hace? Que empieza usted el día a las 7 de la mañana, llega, luego que recorrerá el páramo. ¿Cuál es la jornada, el itinerario del día allí en la reserva? bueno, pues yo allá cuidando, protegiendo, dándome en cuenta por ahí de que no haya gente inescrupulosa invadiendo o tomando um, cosas de por lo menos de lo de las minerías que hay en esos páramos y toda esa cuestión. eh, que no haya gente, por lo menos en cacería, que no haya gente por lo menos tumbando pues las maticas o arrasando la madera como lo estaban haciendo antiguamente. Ujú. Retomemos el tema de cuando le echaron sal a esa laguna. ¿Cómo fue? ¿Por qué lo hicieron? ¿En qué momento lo hicieron? Pues eso hace 104, 105 años ya, cuando mi papá, yo tenía 3 añitos, cuando mi papá me dijo, mire Vidal, ya desde la Calavera fue el día donde le echamos 7 cargas de sal, bijua, ¿no? Que estaba como la traían de la mina de Nemocón, y de allá desde ese Picacho, fue donde le echaron las 7 cargas de sal que para sal y calmar la bravía. ¿Por qué? Porque esa laguna, ya le digo, era la gente que cruzaba por cerca, tanto los invitanos que bajaban por cerca de la laguna y tanto la gente promotera que subía de Turmequé, de Tibaná, de Colón, a ir a visitar la Virgen de Chinavite y subían allá por la orilla de la laguna. Entonces la gente que se acercaba a la laguna, cuando veían esos encantos, entonces la gente por la ambición se iban que a ver si podían coger un tesoro de esos o un pollito o un pato de los que veían ahí en la laguna y entonces la laguna se les iba, los seguía y se los perseguía y se los volvía. Eso es. Y en vista de eso fue para echarle esa sal allá desde la calavera que para amansar y calmar la bravía. Y luego, cuando le echaron esa sal, comenzaron a bajarse esos encantos río abajo, que algunos encantos están aquí arriba en Peña Sanabria, aquí junto de Villapinzón, y, de todos los que se van. Y comenzó a bajarse el nivel de la laguna. Y, y cada que se bajaba un encanto, era unas crecientes muy impresionantes. Y, y, y así quedó como nosotros la podemos encontrar en estos momentos eh, al ir a visitar allá ese páramo o esa laguna. Don Vidal también me decía que hacían los truecos y los trueques y ellos hacían el intercambio por esmeraldas y oro. Y si daban oro y esmeraldas, ¿dónde está la plata? Porque uno dice, debería el pueblo de Villapinzón ser rico con todos estos minerales que les otorgaron en su momento los indígenas. Precisamente, usted sabe que uno no aprecia lo que uno va cogiendo, lo que uno va consiguiendo. En ese tiempo, como habitaban sus guaraperías y sus tiendas de guaraperías, y esa gente llegaban allá a sus tiendas y allá era donde pagaban sus tazadas de guarapo, sus tutumas de guarapo, eh, mm, por, por, por por esas chiquerías que tenía esa gente. Y la gente no aprovechaba, por lo menos el caso de mi papá, no aprovechó esa oportunidad que él encontraba allá en ese páramo. Ujú. Bueno, también hay historias como el tema de la Llorona y de ese tipo. ¿Usted ha presenciado algo así durante lo que ha estado en el páramo de Guacheneque? Bueno, eso sí, por lo menos el Kikakuy del páramo, el Kikakuy del páramo, el Moán, los Moanes, los que habitan allá en esos páramos, ellos ¿qué es lo que hacen? Pues cuidando sus tesoros, sus encantos, sus tunos, lo que hay en esos páramos, ¿no? Y por lo menos el caso del Kikakuy, el Kikakuy del páramo es un ese se presenta de varias maneras, de distintas maneras,
se presenta desnudo, se presenta con ropa, en fin, y ese es el que asusta a la gente o el que pega tres gritos en la noche, pero es cuando es luna llena, es cuando ese Kikakuy del páramo o ese Mohan salen a cuidar y a vigilar sus encantos que se encuentran en esos páramos. Esa gente, por lo menos yo les cuento historias de los estudiantes que se han ido a quedar allá en la casa de la laguna, en eso de las 2 3 de la mañana, llegan, empujan las puertas, esa gente sienten unas pisadas fuertes y que sienten miedo. Y ellos cuando me entregan la llave, cuando me entregaron la llave, porque ahorita no han vuelto por allá, y, y, y entonces, ¿qué es lo que habita allá? ¿Qué es lo que allá? Pues el Kikakuy del páramo o el Mohan, los que existen allá en esos páramos. Entonces su merced también se ha quedado de noche en este lugar. Me imagino que la vista hacia el cielo debe ser espectacular. Pues es una bendición, por lo menos de cuando esté despejado. Eso yo por lo menos yo me he quedado varias veces allá en ese páramo o allá en esa casa y, y hay veces pues cuando siento ruidos así de animalitos o así yo me levanto y, y ahí es cuando uno escucha y uno ve ese firmamento tan esplendoroso y tan armonioso como es allá en ese páramo. ¿Cuáles son los sonidos que usted más siente en el páramo cuando está solo? El río, las maticas, ¿cómo son esos sonidos? Bueno, en primer lugar, por lo menos lo del agua por lo menos del agua. En primer lugar, cuando ruge, cuando brama la laguna, cuando y, y, y ese sonido, que eso es un sonido bastante fuerte, cuando pega ese estruendo, yo lo digo porque un domingo lo presencié a las 7 de la mañana cuando me estaban haciendo ya una entrevista eh, los de noticiero 24 horas que pues, salía en ese tiempo. Y lo segundo, el ruido por lo menos de los animalitos, de las caicas, de esos tinajos de los cuyes, de los armadillos, de, de los zorros perrunos cuando en eso de las 4 de la mañana comienzan a aullar, ¡au! Esos zorrillos y, y de los tinados cuando ellos ya se van a encuevar porque ellos siempre de noche es cuando en eso de las 7 de la noche cuando salen a alimentarse de sus comidas típicas que tienen allá en ese parque. Esos son los ruidos que yo he sentido y por lo menos de la fauna que existía en ese tiempo. Eh, es una fauna, en eso de las 5 desde las 4 de la mañana, las caicas cuando echan a revolotear, lo mismo las águilas cuando salen a buscar el alimento y toda esa cuestión. Eso es una bendición. Yo lo digo es porque una vez a las 4 de la mañana estuvimos allá con unos estudiantes de la Universidad Nacional y se escucharon todos esos ruidos, todos esos sonidos y todo eso de lo del agua y de los animalitos que ellos existen allá. Cuénteme, don Vidal, acerca de los visitantes. ¿Cómo se comportan los visitantes que van a conocer el páramo? Bueno, pues hay gente de conciencia que se comportan muy bien, pero hay gente que van por lo menos fumando un cigarrillo, otros cualquier pronto tomando aguardiente, y bueno, eso es porque no saben las perspectivas que hay uno que tener allá. Y lo uno y lo otro, por lo menos el, el cuidado no tiene el cuidado mucho de lo de las plantas, de la vegetación que hay allá, y sino bruscamente cruzan para allá, donde se les da la gana, y, y eso es un perjuicio que se les está haciendo mucho a esos sistemas hídricos que existen allá en ese páramo. Y yo, por lo menos para mí, ese páramo es lo tengo como una reserva natural, y yo a ese páramo lo quiero mucho porque, ya repito, allá es donde uno vive feliz, donde brota el agua, donde fluye el agua y donde fluye la vida. Bueno.
Don Vidal siempre ha tenido esa conciencia ambiental para preservar el páramo. Cuando chiquito, pues eso no era tan común entre los raizales, entre las personas que vivían en el municipio. Pues desde lógico, yo por lo menos para mí, en este momento, y desde ese tiempo, valoro ese páramo porque de ese páramo es de la cual vivimos y existimos. Porque, porque eso es, digamos, eso es, como mucha gente me lo ha dicho, esto es un paraíso, esto es una, una, una reserva que, ya le digo, donde no hay contaminación, donde no hay ninguna clase de ruidos, de minería, por lo menos lo que yo estaba cuidando, y toda esa cuestión que nosotros debemos de tener de los cuidados de nuestro páramo y de nuestros recursos naturales, repito, es en la cual y por la cual nosotros vivimos y existimos. Que así me lo decía mi abuelo, en el cuidado que uno debía de tenerle uno mucho a la agüita, sobre todo a la agüita. Bueno. Tío, y cuénteme acerca de los animalitos. Usted ha tenido no solo el placer de escucharlos, sino también los ha visto entre las ramas, por decirlo así, a los habitantes de este páramo tan hermoso. Sí, claro, por lo menos yo allá conozco esa fauna que existe allá, por lo menos el caso de los tinajos, de los armadillos, del zorro perruno, el caso de las aves, por lo menos las águilas, las caicas, los cardenales, los guácharos, los conejos, los cuyes, los carpinteros, los azulejos, los arroceros, los cucaracheros, los patos laguneros, esos condoritos que están llegando ahorita, los patos de río, bueno, toda esa vegetación que existe allá. Hemos hecho eso, repito, la palabra que dije antes, un momento allá me dijo una vez un pastuso, usted si está aquí es en un paraíso, tenemos que seguirlo cuidando a como dé lugar. ¿Y nunca le ha dado como miedo a que un zorro, a que un animal de estos tal vez le haga daño a usted o a alguna persona que esté cerca al páramo? Y yo digo, para mí, ¿cuál es el miedo? El miedo es uno se lo da mismo, porque por lo menos uno allá nunca ha visto, cuando me encontraba yo por lo menos con el oso de anteojos, con el venadito, con el leoncillo, con el tigrillo, bueno, con esos zorrillos, y ya ahí, por lo menos ahí se paran frente de uno, pero uno si los va a atacar, pues obviamente ellos también tienen derecho de atacarlo. eh, y de defenderse, porque la verdad ya los agresivos somos nosotros, por lo menos nosotros los que vamos a ir a cacería, los que van a cacería o los que van a acabar con los animales como lo hacía el finado Guillermo León Valencia, que ese presidente era el que iba a cazarse los venados y que bueno, para vivir de eso. Y, y eso, ya le digo, nosotros somos los agresivos, porque de resto esa fauna que existe allá, ningunos animalitos, lo que yo me he conocido, ninguno he conocido que son agresivos. Bueno, y en la flora yo me acuerdo que hay muchas plantas. Recuérdeme los nombres de esas plantas y adicional sé que hasta hay plantas con frutos que son comestibles y que pueden disfrutar aquellas personas que van allí al páramo. Bueno, allá por lo menos yo le comento, en un páramo uno no siente hambre y cuando uno va por allá, porque por lo menos está el agraz como tal, el agraz de páramo y el agraz dulce, la uva camarona, la uva de anís, está la pepe pichona, está lo de la tuna blanca, está lo de las piñuelas, está lo de la Santa María, todas esas frutas que existen, que eso la consumen mucho, es la fauna. Y, y lo de las plantas, por lo menos el gaque, el encenillo, el rodamonte, el tíbar, la, ya digo, la uva camarona, el tuno esmeraldo, el tuno negro, el trompeto, el pegamosco, el patechulo, el garrapato, el siete cueros, los chusques, los frailejones, los,
la castilleja, las hierbas, las plantas por lo menos que hay medicinales, el caso de la viravira, la zarzaparrilla, la salvia, la chicoria blanca, la árnica, bueno, todas esas especies que se encuentran allá en esos páramos. Bueno, Don Vidal, ¿y dónde aprendió todos esos nombres? ¿O quién se los dijo? Porque se los conoce de memoria. pues a ver, de esas 272 especies que existen allá en ese páramo de Guacheneque, porque esas 272 yo les di en un herbario a la Universidad Nacional, que ellos lo llevaron allá para hacer estudios. Y lo primer lugar, segundo lugar, lo que donde me aprendí eso, todo eso se lo aprendí de mi papá, de mi abuelo Agustín González Barrero, que era el que decía, oye, ¿qué tanto afán para lograr 100 años? Y fue una personaje que duró 115 años. Y él era un calendario completo, él se sabía todo lo de las fases de la luna, en qué tiempo tocaba cortar la madera, en qué tiempo tocaba que apodar las maticas, en qué tiempo tocaba por lo menos los jardines, en qué tiempo tocaba sembrar que por lo menos el maíz para que no lo dañe el gusano. Bueno, todo eso yo lo aprendí fue de mi abuelo y de mi padre. Bueno. Don Vidal, bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este programa. Su mensaje final para todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo en primer lugar pues me pongo la mano en el corazón, que los quiero mucho, que los amo y que los respeto, y que en primer lugar que reflexionemos y que cuidemos y que valoremos la riqueza tan grande y maravillosa que Dios que nos ha creado y que nos ha dado para el sostenimiento del hombre. Bueno. Don Vidal, ¿qué es lo regio del páramo de Guacheneque? ¿Cómo? ¿Qué es lo regio? ¿Recuerda la palabra regio? ¿Usted se siente regio? Eso ¿Qué es lo regio del páramo? Lo regio del páramo de Guachineque es por lo menos cuando estaba en el invierno, entre junio y julio, y decía por lo menos mi abuelo y mi padre, los tíos, decían, amaneció el día regio, porque eran unas nevadas muy fuertes y muy tremendas, que eso ahí sí, como dicen, lo hacían meter uno a la cocina, porque ese frío y esas nevadas no las podía uno aguantar. Listo, don Vidal, muchas gracias. Un saludo muy especial desde la distancia, un abrazo y que tenga un resto de día agradable. Mi Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias por esa entrevista. Era don Vidal González, el guardabosques de este páramo de Guacheneque, hablándonos de esa maravilla natural que tenemos muy cerca en la provincia de Almeidas. Ese es el mensaje: preservar nuestro río, preservar eso que es el nacimiento de vida, lo que nos da la vida a todos los seres humanos. Sin agua no podemos vivir, así que cuidemos este recurso natural. Nosotros nos despedimos por ahora y nos veremos mañana con una nueva entrevista aquí en Regio a las 6. No lo olviden, a las 6 de la tarde por nuestro canal digital regional para el departamento de Cundinamarca. Regio, chao.